En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del mandamiento sexto, no matarás. Y recuerden que estamos haciendo unas reflexiones acerca de la cultura de la muerte. Y es la segunda parte del mensaje que iniciamos hace 8 días. Para hacerlo vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. Amado Padre Celestial, colocamos este tiempo delante de ti en devoción y absoluta obediencia. Señor, queremos expresar tu perfecta voluntad y que sea conocido de todos nosotros qué es lo que tú tienes para nuestro tiempo, para tu pueblo, para la iglesia, para la nación y para el mundo. Gracias, mi Dios, por el privilegio de comunicar este mensaje en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un muy pequeño resumen, que es importante y necesario. Recordemos, estamos haciendo una serie sobre los 10 mandamientos, y en él vamos desde comienzos del año. Decíamos que hay 2 tablas. La primera de ellas, que incluye los 4 primeros mandamientos, se refieren a nuestra relación con Dios. Y están ejemplificados por el mandamiento de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Pero la segunda tabla se refiere a los segundos 6 mandamientos que tratan sobre nuestra relación con los hombres con hombres. Y están ejemplificados por el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que esos 2 sean mandamientos de las tablas, son el resumen de esos mandamientos, tanto en el caso de los primeros 4 como de los segundos 6. Y llevamos 3 semanas estudiando la segunda tabla, la que se refiere a nuestras relaciones, a cómo Dios quiere que entre los hombres llevemos nuestras relaciones en la humanidad. Y específicamente hace 8 días hicimos la primera reflexión sobre el mandamiento número 6, no matarás. Al respecto decíamos que este mandamiento implica la destrucción de la imagen misma de Dios que Él puso en cada ser humano, sea hombre o sea mujer. Y al estudiar el mandamiento también pudimos ver que estamos viviendo en una cultura que es caracterizada por la devoción a la muerte. Así hemos vivido en nuestro país por siglos de los siglos. Nos estamos matando y derramando la sangre de los hermanos sobre nuestra tierra, y que esa sangre clama desde la tierra en que ha sido derramada hasta los cielos. Para ver la perspectiva desde la forma de verlo de Dios, fuimos al libro de Génesis en el capítulo 4. Allí conocimos sobre el primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel. Decíamos que lo hizo porque tenía un corazón rebelde, se había llenado de ira en contra de su hermano Abel y lo mató.
y recibió por tanto el juicio de Dios. Ese juicio de Dios incluía tres cosas fundamentales. Lo primero es que quedó atrapado dentro de esa cultura de muerte, de incapacidad de hacer las cosas de la manera que Dios quería. Esa conducta delictiva le impidió progresar. Por lo tanto, viviría enemistado con la tierra y la tierra no le daría los frutos. Es decir, que viviría en la pobreza a pesar de su trabajo. Y por último, decíamos que iba a vivir sin un sentido de pertenencia, con desarraigo en la tierra. Pero no nos quedamos ahí dentro de esa perspectiva dolorosa, sino que planteábamos una voz de esperanza. Y esa voz de esperanza está dada porque el mismo Dios, marcando a Caín, lo protegió de la muerte. Una prefiguración de que algún día Dios a toda la humanidad iba a marcar nuevamente con la sangre de su Hijo Jesucristo y que iba a restaurarnos por la sangre derramada por tantos años. Muy bien, hasta ahí íbamos. Y decíamos que íbamos a ver otras perspectivas, otros aspectos que no eran tan evidentes en el simple mandamiento, ¿sí? Para eso quiero que pensemos un poco en el mar, en el océano. El océano es una vasta cantidad de agua que constituye aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra y es entonces de una gran extensión. Y todos cuando nos paramos delante del mar nos podemos dar cuenta de lo grande que es el mar y lo insignificantes y pequeños que somos delante de él. Pero no solo eso, sino que el mar es muy profundo. Sabemos que hay profundidades tan grandes como más de 11 kilómetros. La fosa de las Marianas, que es la fosa llamada fosa Alal, más profunda que existe, tiene 11.050 metros por debajo del nivel del mar. Esto no es tan fácil de imaginar, pero hagamos de cuenta que el Monte Everest, que es la altura más grande que existe, que está a más de 8.000 metros, 8.848 metros, si lo pusiéramos en el fondo de esa fosa, todavía por encima de él habría 2 kilómetros de agua hasta la superficie. Es una inmensidad muy grande. Hemos pensado eso, ¿cierto? Ahora, consideremos que estando en la orilla del agua pudiéramos abarcar lo más lejano del océano y lo más profundo del océano. Al llegar allí, apenas habríamos empezado a conocer la inmensidad de lo que nos estamos enfrentando. Y a lo que nos estamos enfrentando es el pensamiento de Dios. No hay nada tan amplio y tan profundo como Él. Por eso es que en la palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 13, nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces nosotros tratar de entender la inmensidad y profundidad de lo que Dios nos expresa a través de sus mandamientos es imposible para nuestra mente. De tal manera que si estuviéramos toda la vida trabajando sobre ese punto y tratando de entender más y más y más, al ser infinito su pensamiento y al llegar durante toda una vida en la exploración de ese pensamiento, apenas habríamos estado empezando, tan lejos como el principio de entender a Dios. Pero hay una cosa muy hermosa, nuestro Señor Jesucristo, que se caracterizaba por decir cosas, verdades profundas y llenas de sentido, pero de una manera muy sencilla, nos da una luz acerca de cómo el Señor percibe este mandamiento de no matarás. Es la clara sencillez de la forma en que el Señor Jesucristo se expresaba. Entonces vamos a rescatar este mandamiento de las consideraciones humanas que se habían hecho. Los rabinos, los expertos en la ley del tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían hecho una serie de reglamentaciones y consideraban que el mandamiento de no matarás se restringía al hecho de no cometer homicidio. Y podrían tener razón porque el mandamiento dice así: no matarás o no cometerás homicidio, ¿cierto? Fácil de entender, pero nuestro Señor dice no.
no es tan sencillo. Vamos a verlo. Dice en el versículo 21, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. ¿Qué es lo que dice cuando dice ustedes han oído? Es algo así, una expresión que quiere decir, se les dijo para que obedecieran al escucharlo. Es decir, hay un mandato de por medio. Es decir, se les dio este mandato. ¿A quién? A los antiguos. ¿A quién se refiere? A las personas que recibieron en el monte Sinaí los mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. Israel en el desierto recibió este mandato. Eso es lo que está expresado en Éxodo 20:13 cuando dice el mandamiento, no matarás. Bueno, y esa segunda parte que dice que sería sometido sería culpable en el juicio, podemos encontrar en Éxodo 21:14 cuando dice, pero si alguno actúa en premeditación contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. Es decir, sería llevado a un juicio. No que alguien podría llegar y matarlo, tomar venganza por su propia mano, sino que se debería llevar ante un tribunal, ante un consejo para que se decidiera su inocencia o su culpabilidad. Bueno, de algo así fue que hablamos hace 8 días, del significado de no matar. Simple, llano. Pero vamos a ver la profundidad, así como esa fosa de las Marianas que explicábamos ahorita, es la profundidad que vamos a explorar de este mandamiento. Para hacerlo, quiero que recordemos la actitud de Caín. No sé, los que me acompañaron hace 8 días recordarán cómo fue esa actitud. Y para ilustrarlo nuevamente vamos a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Solamente esos versículos. Dice que aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, recuerdan, él llevó una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Aquí viene lo que quiero que resaltemos. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte sobre él. Caín estaba enfurecido. ¿Contra quién? Contra Abel, su hermano, pero también contra Dios. Aquí entonces volvemos a nuestra lectura en Mateo 5. Dice nuestro Señor, se les dijo, no cometan homicidio y el que mate a alguien, pues será llevado a juicio. Pero yo les digo, dice el Señor, que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Aquí la expresión en otras traducciones es cuando cualquiera que se enfurezca, y algunas añaden locamente, sin razón justificada. Porque hay ocasiones donde está bien que nosotros nos enojemos. Lo que no debemos hacer es enojarnos de una manera airada y que nos lleve a reaccionar de una manera no reflexiva. Muy bien, el que hace así, el que se enoja de esta manera contra su hermano, dice que debe ser juzgado como un asesino. Más aún, que debe ser tenido por asesino. Y si volvemos a la actitud de Caín, que estaba enfurecido, ya antes del acto físico de matar, ya él lo había asesinado en su corazón. Ya se había enfurecido terriblemente contra él. Y este es el problema de la ira. La ira es uno de esos sentimientos que está dominando nuestra sociedad y que lo percibimos en la patología social. Ira, ansiedad y depresión. Las 3 juntas. Pero de aquellas hoy vamos a detenernos un poquito en la ira. Uno de los problemas emocionales más grandes de nuestro tiempo. Y lo que nosotros denominamos como ira, que es esa rabia acalorada contra alguien o contra algo, eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Vemos estas marchas que están realizando, vemos los rostros de las personas, cómo la gente se enfrenta y ataca a la policía, cómo algunos miembros de la fuerza pública atacan a los manifestantes, cómo hay ciudadanos que la emprenden a tiros contra otros, hay unos que vandalizan y destruyen.
todo con una profunda ira. Eso es algo que está sucediendo mucho en nuestro medio. Es algo como diciendo, quiero algo, no lo obtengo, entonces me enojo y agredo. Ese es el trasfondo de las reacciones airadas. Resultan de una expectativa no satisfecha, y eso es algo que es muy evidente. Los que están marchando de alguna manera sienten que hay una expectativa no satisfecha, algo que no se les ha dado, algo a lo cual piensan que tienen derecho, y como no lo pueden obtener, toman la decisión de tenerlo de maneras violentas. Todo esto genera una agresión que finalmente puede llevar a la muerte, al asesinato. Y es evidente que eso ha sucedido en nuestros días. Entonces es más o menos el diagnóstico de la situación de muerte y destrucción que viene en nuestro medio. Hay una ira, hay un enojo indiscriminado por la sensación de que algo se me debe y que para obtenerlo tengo que atacar para alcanzarlo. Quiero algo entonces y eso es lo que tengo que obtener. Esto habla de algo que está en el corazón del hombre. El hecho del asesinato no es malo por el hecho en sí de matar, aunque sí, obviamente lo es. Es que muestra lo que está en el corazón, como sucedió con Caín. Por eso es que el Señor nos advierte que Él no mira la apariencia, lo exterior, como dice en el libro del profeta Samuel, sino que Él mira hacia el corazón. El Señor mira el interior, no lo que está delante en sus ojos. Y el problema del homicidio surge del corazón del hombre, de un corazón rebelde, de un corazón airado. Entonces, decíamos que tengo una expectativa. Esa expectativa encuentra un obstáculo muy firme. La frustración en mí genera la rabia. ¿Qué decido? Agredo el obstáculo y lo elimino. Eso es el camino de la muerte. Pero vamos a ir aún más profundo. Les decía que íbamos a ir sondeando hacia las profundidades del mandamiento. Vamos a ir más profundo. Dice en el versículo 22 en su segunda parte de esta lectura de Mateo 5, cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Aquí hay dos destinos para el que hace esto. Uno es ir ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque el Sanedrín era el que estaba, era la instancia a la cual se llevaba a todo aquel que se le quería acusar de muerte. Por eso llevaron a nuestro Señor Jesucristo delante del Sanedrín inicialmente. Pero no solo eso, sino aquel que enfrentaba la situación de muerte iba a ir a lo que se llamaba el infierno de fuego, la gehenna de fuego en otras versiones. ¿A quién se le dice esto? Al que llama a su hermano necio o fatuo. Un poquito duro, ¿cierto? ¿Cómo es que esto sucede? Volvamos entonces a pensar en lo que habíamos dicho antes. ¿Qué es lo que está mal con el homicidio? Lo que está mal con el homicidio es destruir la imagen de Dios. Es cierto, pero ¿quién destruye la imagen de Dios en el otro? El que lo mira de una manera airada. ¿Cuál es el problema? El corazón pecaminoso del hombre. Dice Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se dirige hacia el otro en unos términos desobligantes está hablando de lo que está en su corazón. Proferir un calificativo que manifiesta de una manera peyorativa o dañina al otro, habla de una actitud negativa en el corazón mío. Vamos a ver lo que está sucediendo con estas dos palabras. La primera que estamos considerando es la palabra necio, y aquí es una expresión en arameo que es raka. ¿Qué quiere decir raka? Quiere decir vacío, indigno y sin valor. Primera palabra. Ese es el primer insulto, decirle a alguien vacío, indigno y sin valor. La segunda es fatuo, la palabra es moros, que quiere decir sin significado, sin profundidad, tonto, simple. ¿A qué se refiere? En resumen se refiere a palabras que insultan,
que disminuyen la dignidad de una persona o dicen mal de alguien. Vamos a verlo, este mismo versículo en otra versión de la palabra. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Recuerdan que mencionábamos anteriormente el valor infinito de la vida humana hace 8 días? Y que ese valor infinito estaba determinado porque llevábamos la imagen de Dios. Pues el usar estas palabras, es decir, a alguien tú no tienes significado, tú no tienes valor, tú eres alguien tonto, insignificante y simple, es de alguna manera disminuir esa imagen de un Dios sabio, poderoso, inteligente, amoroso y significativo. Y Él puso su imagen en cada uno de nosotros. ¿Con qué derecho entonces yo me refiero a mi prójimo, a mi hermano, de una manera que no está de acuerdo con lo que Dios puso en él? ¿Sí? Ahora, ¿cuántas marcas, cuánto daño podemos hacer con las palabras? Cualquier forma en que yo disminuya el valor de cualquier ser humano, bien sea de palabra o de obra, es equivalente a un asesinato. Y esto es muy grave. Las palabras pueden acabar con la vida de alguien. Yo he visto muchos casos. A veces veo personas que llegan a mi consultorio con un gran pesar, un gran dolor, que han tenido que enfrentar palabras duras cuando eran niños de sus padres, que les han dicho que ellos eran insignificantes, que no servían nada, que no debían haber nacido, que no tenían valor. Y eso ellos lo interiorizan en su mente y es como matarle su existencia, es como matarle su realidad y su significado. Y ellos en adelante van a vivir de una manera que es equivalente a caminar muertos en vida. Muy bien. Y el mundo está hoy lleno de ese tipo de personas señaladas por palabras y actitudes que desprecian su valor como seres humanos, que se tuercen así el bello propósito de Dios para cada uno de ellos, todo porque alguien profirió una palabra que le causó un dolor y una disminución de su sentido, de su percepción, de su identidad como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerden que hace 8 días decíamos lo siguiente: aún la vida del mayor asesino, le estoy leyendo textualmente, y Caín lo fue al matar a su propio hermano, lleva la imagen de Dios en ella. La vida del peor asesino, Caín, llevaba la imagen de Dios en él. Luego, su valor no puede calcularse. Por eso es tan grave el asesinato, aún del microscópico embrión en el vientre materno. Decíamos además, Dios no nos da la opción de considerar una vida humana como más o menos valiosa que otra, porque lleva la imagen de Dios. Eso ya le confiere todo el valor. Eso nos da la oportunidad de volver, antes de redondear este concepto de la muerte por las palabras, a nuestra consideración del aborto. Y lo quiero hacer porque en estos días se está haciendo una consideración que va a tener una repercusión a nivel mundial. Resulta que en el Parlamento Europeo, durante esta semana se está debatiendo si se acepta algo que se llama la propuesta Matic. Bueno, no sé cómo se dice, este señor es un serbio, él que hizo la propuesta, pero como todo aquel que pone una propuesta, un parlamentario es un grupo de personas que han llevado esa propuesta, él simplemente la presenta. Y quiero leer lo que dice al respecto sobre la atención del aborto legal y seguro basado en la salud y los derechos de la mujer. Este es el numeral, incluye los numerales 33 hasta 38. Permítanme, me tomo la libertad de leer lo que dice porque es bastante importante de cómo se tuerce la verdad y cómo estamos ahora hablando del aborto como algo bueno y de evitar el aborto como algo malo. Dice, empezando en el numeral 33, dice, reafirma que el aborto debe ser siempre una decisión voluntaria basada en la solicitud de una persona, dada por su propia voluntad,
de conformidad con las normas médicas y la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y seguridad basadas en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, y exhorta a los Estados miembros, es decir, los que pertenecen a la Unión Europea, a garantizar acceso al aborto seguro y legal, y respeto por el derecho a la libertad, la privacidad y la mejor atención médica posible. Es decir, establece que el aborto es un derecho, y un derecho inalienable. Sigamos. Insta, pero no se queda acá, insta a los Estados miembros a despenalizar el aborto, así como a eliminar y combatir los obstáculos al aborto legal. O sea, si tú te opones al aborto, eres un obstáculo que hay que eliminar. Y recuerda que tienen la responsabilidad de garantizar que las mujeres tengan acceso a los derechos que les confiere la ley. Perdón, ¿cuál ley? ¿La ley de Dios o la de los hombres? La ley claramente determinada por un grupo de hombres. Sigamos. Insta a los Estados miembros a mejorar los métodos existentes y examinar nuevos métodos para brindar atención relacionada con los derechos sexuales y reproductivos y abordar las brechas en la provisión de servicios que han salido a la luz a través del COVID-19. ¿Qué tiene que ver el COVID-19? Bueno, y hacerlo para todos, con un enfoque particular sobre los grupos más marginados. Insta a la Comisión a promover la protección de los derechos sexuales y reproductivos a través de la siguiente estrategia de salud de la Unión Europea. Y aquí está la estrategia. Numeral 35. Invita a los Estados miembros a revisar las disposiciones legales nacionales sobre el aborto y adecuarlos a las normas internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas regionales, asegurando que el aborto a pedido, como quien va a una tienda y dice, por favor, bájame de allá un paquete de papas fritas, más o menos eso, sea legal al inicio del embarazo y cuando sea necesario. Más allá, si la salud o la vida de la persona embarazada está en peligro. Recuerda que una prohibición total, ojo, esto tiene veneno, de la atención del aborto o la denegación de la atención del aborto es una forma de violencia de género. Y recuerden que ahorita ese es uno de los pecados capitales que se puede cometer en nuestra cultura, violencia de género. E insta a los Estados miembros a promover las mejores prácticas en la atención de la salud mediante el establecimiento de servicios de salud sexual y reproductiva disponibles en el nivel de atención primaria, con sistemas de referencia establecidos para todos los cuidados requeridos de nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir, no te practico el aborto. Pero no me puedo quedar ahí, tengo que decirle, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lado donde sí te lo van a hacer. Yo no le puedo decir de ninguna manera, no te voy a practicar el aborto, de ninguna manera te voy a mandar a otro lado donde te practique un aborto porque me parece que eso está equivocado y por favor te pido que no abortes. Si yo estoy haciendo eso, estoy ejerciendo violencia de género contra esa persona. ¿Ah? Bueno, sigamos. Reconoce que por motivos personales, miren esto, los médicos pueden invocar una cláusula de conciencia. Subraya, no obstante, que la cláusula de conciencia de una persona no puede interferir con el derecho del paciente al pleno acceso a la asistencia sanitaria y los servicios. O sea, como quien dice, no puedo decir que objeto de conciencia. Pide a los Estados miembros, o sea, lo reconoce, pero lo rechaza. Reconoce la objeción de conciencia, pero la rechaza. Punto. Pide a los Estados miembros y a los proveedores de asistencia sanitaria que tengan en cuenta estas circunstancias en la prestación geográfica de los servicios sanitarios. Miren esto, lamenta que en ocasiones la práctica habitual en los Estados miembros permita a los médicos y en ocasiones a instituciones médicas enteras negarse a prestar servicios de salud sobre la base de la llamada cláusula de conciencia. Llaman servicio de salud a matar a un bebé. Bueno, lo que da lugar a la denegación de la atención del aborto por motivos de religión o conciencia. Nuevamente se sataniza la creencia religiosa y la objeción de conciencia, y que pone en peligro la vida y los derechos de las mujeres. Observa que esta cláusula también se utiliza a menudo en situaciones en las que cualquier retraso podría poner en peligro la vida o la salud de la paciente. Vamos ya terminando.
Observa que esta cláusula de conciencia también obstaculiza el acceso a la detección prenatal, que no solo constituye una violación del derecho de la mujer a la información sobre el estado del feto, sino que en muchos casos obstaculiza el tratamiento satisfactorio de un niño durante el embarazo o inmediatamente después. Perdón, pero no estábamos hablando de matar el niño. Pide a los Estados miembros que apliquen medidas reglamentarias y de ejecución eficaces, como quien dicen, actuar y castigar, que garanticen que la cláusula de conciencia no ponga en peligro el acceso oportuno de las mujeres a la atención de salud sexual y reproductiva. ¡Cuánto veneno! ¿Por qué? Porque satanizan la objeción de conciencia, la menosprecia, porque además la coloca entre comillas y se le endilgan mentiras a la misma. Proclama el asesinato del bebé en el vientre materno como un derecho y un hecho saludable, cosa que es contraria a todo lo que sabemos que sucede con la mujer que aborta. De hecho, para la salud del bebé hay un daño irreparable, se le mata. Declara que la negativa del médico a realizar un aborto podría calificarse de mala práctica, porque pone en peligro la vida y los derechos de la mujer. Bien dice la palabra del Señor, que ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Defender la vida del bebé es malo, matarlo es bueno. Y decimos que solo Colombia vive la cultura de la muerte, pero la realidad es que el mundo se ha enfrascado en una cultura de la muerte. Y esto sin hablar de la eutanasia. Hoy eufemísticamente se le llama a derecho a morir dignamente, pero va mucho más que eso. De eso hablaremos en otra ocasión. Prefiero que nos quedemos ahí para no extendernos innecesariamente. Quiero plantear una pregunta. ¿Quién nos dio la vida? Si la respuesta que tú das a esto es Dios, entonces solo Él la puede quitar. Él la dio, Él la puede quitar. ¿A quién le pertenece nuestra vida? Aquí hay dos posibles respuestas que tú puedes dar. Si eres una persona creyente, dices la vida le pertenece a Dios. Pues si le pertenece a Dios, nadie más la puede tomar. O puedes tú decir que mi vida me pertenece a mí. Pero es que aquí se trata de otra vida. Puede que tu vida te pertenezca. Y eso lo coloco yo en dudas porque la vida le pertenece a Dios, según lo considera la palabra de Dios. Pero si tú piensas que tu vida es tuya, bien lo puedes hacer, pero no puedes disponer de otra vida, que es la vida de tu bebé. ¿A quién le pertenece entonces nuestra vida? Decíamos hace 8 días, la vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada. No la vida de un árbol, no la de una rata, no la de un perro, la vida humana. Entonces no podemos disponer a antojo de ella. Pues vamos a responder de la buena administración que demos a nuestra propia vida, pero también de la vida de los demás. Recuerden que el que asesina va a ser llevado al consejo y se somete a la posibilidad de una separación eterna de la relación con Dios. Todo esto es porque consideramos la Biblia, la palabra de Dios, como la verdad revelada por Él. Si tú crees en la evolución, que somos un producto del azar, pues sigamos la regla de la supervivencia del más fuerte y matemos y asesinemos. Igual, eso es lo que hacen las bestias en la selva. Matan para sobrevivir. Vamos a ver entonces la respuesta de Dios a esta cultura de la muerte que se nos plantea. Vamos a volver y retomamos ya para terminar nuestra lectura en Mateo 5. Dice versículos 23 al 25. Por tanto, si has traído otra ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. ¿Cuál es la orden de nuestro Señor? Ve y reconcíliate. Porque no puedo agradar a Dios y tener cuentas pendientes con mi hermano. No puedo pensar que mi vida le agrada a Dios si conservo un sentimiento de odio, de resentimiento, de ira contra alguien más. No lo puedo ver así.
Es decir, que la invitación de Dios a que eliminemos de nuestra mente toda forma de depreciación del valor de la vida humana, que reconsideremos y que no quitemos de ninguna manera la vida de otros, ni de palabra ni de hecho. Toda palabra mediante la cual asesinemos a otros debe ser eliminada de nuestro vocabulario, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y es nuestra obligación, como hijos de Dios, declarar sobre el otro toda palabra de bendición y de edificación que resalte y que haga evidente la verdad de la imagen de Dios que tiene el prójimo. De la misma manera debemos oponernos a toda forma engañosa de disminuir el valor de la vida de cualquiera, incluida el no nacido, el enfermo o el minusválido, el anciano o el marginado social. Terminamos diciendo, no existen seres humanos de segunda o tercera categoría, solo seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, diseñados por un Dios infinitamente sabio y bueno para un propósito sublime dentro del reino eterno del Padre Celestial. Termino diciendo con el mandamiento, no matarás. Padre del cielo, esta es la reflexión de tu palabra que nos has entregado hoy. Gracias por las consideraciones que de ella se derivan. Te pedimos perdón, porque con nuestras palabras hemos matado, hemos asesinado, hemos eliminado, hemos borrado la imagen tuya de otros y hemos causado que otros arrastren en la vida realidades que no son las suyas. Todo porque hemos dejado de considerar tu imagen en el otro y hemos dibujado sobre ellos imágenes que no son lo que tú habías proyectado desde antes de la fundación del mismo. Te pedimos perdón porque hemos conestado, porque hemos ignorado, porque no hemos reaccionado contra el hecho de la muerte de miles y miles de inocentes en el vientre materno. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos observado la violencia en la cual vivimos nosotros los colombianos, y no solo los colombianos, sino toda la sociedad, a veces de maneras aparentemente civilizadas, pero igualmente violentas, como es el aborto, la muerte de los bebés en el vientre de su madre. Y te pedimos, Señor, que descienda tu gracia sobre nosotros, que venga la unción de tu Santo Espíritu, que haya convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que entendamos que solo por la sangre del Cordero, el Cordero perfecto, Jesucristo nuestro Señor, venimos a ser liberados de esta condena de muerte que pesa sobre nosotros. Que no son los acuerdos de paz, que no son las conversaciones, que no son las reuniones con los gremios, que no son las reuniones con los sindicatos, los que van a traer paz a nuestra nación. La verdadera paz en nuestra nación va a venir cuando nosotros dispongamos nuestros corazones a obedecerte, a seguir tus mandatos, a recibirte como Señor y permitir que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz nos limpie de todo pecado y sanes nuestra tierra. Bendito eres, Señor. Declaramos esta verdad para nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén.